Vamos a dar ahora el pase a nuestra tercera entrevista de la mañana. Recibimos en los estudios de Primera Página a Rigel Serge, del movimiento de la Red de Inquilinos e Inquilinas en Venezuela. Muy buenos días, bienvenido a Primera Página. Buenos días, gracias por la invitación. Bien, Rigel, esta lucha, ¿no?, del movimiento de inquilinos, sobre todo en tiempos de pandemia, hemos visto cómo a nivel mundial estos tiempos de confinamiento, de pandemia, también han provocado miles de desempleos en el mundo, una situación económica difícil y, por supuesto, todos estos factores influyen en aquellas personas que pagan sus arrendamientos, también para las personas que alquilan, que dependen de esto. Están las dos caras de esta moneda. En otros países muchos se han quedado en la calle. Ahora queremos conocer en Venezuela cómo es la situación con los inquilinos. ¿Están protegidos en medio del proceso de pandemia? Y por el otro lado también, ¿cómo proteger a la persona que tiene una habitación y la alquila, ¿no? Son dos aristas aquí. Sí, bueno, nosotros tenemos prácticamente 11 años de lucha, ¿no?, del movimiento de inquilinos e inquilinas, bueno, desde el año 2005, un poco más, 15 años. Nosotros hemos venido luchando por distintas cosas. Uno, bueno, el tema de los desalojos que se dan, que hay desalojos arbitrarios o forzosos, el tema de la especulación inmobiliaria y el tema de la adquisición de de nuestro derecho a tener una vivienda digna, ¿no? Y bueno, actualmente en plena pandemia nosotros hemos logrado articular con las instituciones, particularmente con la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, y bueno, existe un decreto presidencial que establece una suspensión del pago, que no es que los inquilinos no pagan. Está en Gaceta publicado. No es que los inquilinos no pagan, sino que, bueno, se establecen unos mecanismos, pero también hay una provisión. De financiación. Más que de financiación, es llegar a acuerdos, ¿no?, con los propietarios, con los pequeños propietarios, etcétera. Y de la misma forma con respecto al tema de los desalojos. Si algo ha demostrado la pandemia es que, bueno, que la vivienda es un derecho humano, ¿no?, que está establecido así, bueno, en las distintas legislaciones a nivel mundial, en Venezuela, y que no todos los países lo cumplen, ¿no? Nosotros venimos avanzando en eso. Nosotros tenemos una ley contra el desalojo arbitrario del año 2011, tenemos una ley que nosotros también hicimos como pueblo legislador en el año 2011, y ahorita, bueno, con este decreto, bueno, también se fortalece eso, ¿no? Tanto la ley como el decreto establece un sistema de protección que, bueno, que no solo funciona por el tema del decreto, sino particularmente por la organización que nosotros tenemos, ¿no? O sea, las leyes de por sí solas no te resuelven la situación. Eso tiene que tener también una serie de, bueno, de organización, de lucha, y es lo que nosotros le apostamos en este sentido. Bien, y de protección de las ambas partes, ¿no? Como te decía, si bien es cierto que hemos visto una situación incluso lamentable en el país vecino Colombia, que de hecho es una de las razones por la que cientos de venezolanos han regresado al país, el tema de los arrendamientos allá. Muchos quedaron en la calle y hoy regresan a Venezuela. Ahora bien, en nuestro caso, ¿cómo también proteger a la otra parte? ¿Cómo es ese acuerdo el que usted está mencionando? Sí, bueno, nosotros la primera instancia es la conciliación, ¿no? Nosotros somos una organización de inquilinos e inquilinas, pero bueno, nosotros cuando hacemos el abordaje también nos podemos encontrar que hay propietarios, ¿no? Y nosotros hemos logrado identificar dos tipos de propietarios. El multipropietario, el multiarrendador, que es ese que es dueño de un edificio, 10, 20 edificios, y que está asociado a grandes corporaciones o a grandes inmobiliarias. Estas personas o estas figuras jurídicas no necesitan recuperar la vivienda para vivir, pero a veces nos encontramos con casos de algún propietario, que es lo que denominamos pequeño propietario, y bueno, hace años puso su vivienda a disposición para el alquiler, y bueno, luego de 20, 30 años necesita recuperarla, bueno, para que un familiar pueda vivir, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, ahorita nosotros lo que hacemos, nosotros nos trasladamos, también lo hace la SUNAVI, para, bueno, tratar de conciliar las partes, principalmente cuando se trata de estos pequeños propietarios. La conciliación puede pasar por el tema de la cancelación del canon de arrendamiento, ¿no? ¿Qué mecanismos establecemos para poder pagar el canon de arrendamiento? Y lo otro, bueno, también hacerles saber los derechos a las partes, ¿no? Ahorita, ¿qué viene sucediendo? Bueno, que con el tema de la pandemia han ocurrido unos desalojos arbitrarios y bueno, es muy lógico que desalojan a una persona en plena pandemia. Entonces allí nosotros tratamos de conciliar. Si no hay conciliación, bueno, nosotros establecemos los mecanismos con la institución, en este caso con la SUNAVI, con la Defensa Pública, con la Defensoría del Pueblo, que también ha actuado, y bueno, tratamos allí, bueno, de si hay un desalojo arbitrario, restituimos ese derecho y bueno, tratamos de que se puedan hablar las partes. ¿Hay cifras de desalojos arbitrarios en Venezuela que maneja la red de inquilinos? Sí, bueno, fíjate, nosotros desde el movimiento de inquilinas e inquilinos hemos participado en una cantidad importante, principalmente en Caracas, Miranda y Anzoátegui.
y esto lo articulamos con la SUNAVI. En plena pandemia se ha logrado restituir 105 casos de desalojo arbitrario. ¿Qué quiere decir? Bueno, gente que llegó, inquilinos, inquilinas, familias que llegaron a su casa y le cambiaron la cerradura, le soldaron la puerta, le sacaron sus enseres, ¿no? Allí es donde nosotros nos activamos y activamos las distintas instituciones. Estas 105 restituciones principalmente han sido en estas tres entidades que te digo, pero bueno, ha sido también a nivel nacional. ¿Y donde ustedes no tienen presencia, a quienes pueden acudir donde nosotros las no tenemos presencia, por eso es importante el tema de la presencia de las instituciones, ¿no? Tanto la Defensa Pública, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas, bueno, tiene una presencia a nivel nacional, y de la misma forma el decreto, que no es solo la suspensión del pago, también le da la potestad a las policías, que pueden ser municipales, la Policía Nacional, etcétera, bueno, para poder actuar inmediatamente y restituir el derecho a la vivienda que la garantiza nuestra Constitución en su artículo 82. Bien, ustedes también tienen en sus redes sociales de Movimiento de Inquilinos, @luchainquilina, un enlace también para los censos generales en cuanto a la situación de arrendamiento en nuestro país. A través de esas redes sociales también las personas que tienen alguna inquietud pueden comunicarse con ustedes de forma completamente gratuita, quizá orientaciones en este sentido. Sí, las redes sociales ahorita han sido un mecanismo de protección, incluso diría, bueno, para las familias que no tenemos la seguridad jurídica en pleno, porque no somos propietarios ni propietarias. Nosotros a través de nuestras redes, @luchainquilina, en el Facebook también Movimiento de Inquilinas, Movimiento de Inquilinos, Movimiento de Pobladores, y de la misma forma también la SUNAVI ha sido un mecanismo para poder articular y bueno, solventar y solucionar. Te doy un ejemplo. Sí. Las personas que pagan a través de la superintendencia porque vienen los propietarios, les cierran las cuentas, no le permiten pagar, bueno, en plena pandemia hemos establecido un mecanismo para que las personas puedan pagar, envían un correo electrónico a través de lo que se llama el sistema Sabil. A través de este sistema se han atendido aproximadamente 1.500 personas. Algunas, como decía, bueno, directamente con la institución, con la SUNAVI, y otras directamente, bueno, con nuestra organización, ¿no? Y eso también nos ha servido también para orientar a las personas, para que conozcan la ley. Es una ley que protege nuestro derecho, la Ley de Regulación y Control de Arrendamiento de Vivienda, pero como te decía al principio, las leyes por sí solas no resuelven. Nosotros somos una instancia de movilización que logra hacer cumplir la ley. El tema del censo también tiene que ver con esto, ¿no? Por ejemplo, nosotros venimos haciendo un censo de lo que llamamos la vivienda de vieja data, ¿no? Que son estos edificios que fueron construidos en los años 50, 60, de lo que te decía al principio, de los multiarrendadores, ¿no? Casualmente, bueno, de gran poder económico, de grandes apellidos, y la ley establece, bueno, la adquisición de esos edificios según la disposición transitoria quinta. Nosotros venimos haciendo ese censo, bueno, ¿para qué? Que es lo que venimos hablando con el ministro de Vivienda. Nosotros hemos tenido distintas reuniones con el ministro y, bueno, estamos ganados en ese trabajo en conjunto para que esas viviendas las podamos adquirir a un precio justo y puedan ser parte, bueno, del aporte a la Gran Misión Vivienda Venezuela. Bien, y hablando de este tema de los precios justos, hay una realidad también en nuestro país, que es el tema de la dolarización del pago de los alquileres, incluso otros servicios. Nosotros vamos a ir a una pausa, al regreso vamos a estar conversando de este y otros temas, también las inquietudes que tiene nuestra audiencia a esta hora de la mañana, con la etiqueta Primera Página, @Primera Página en Twitter y @Primera Página en Instagram. Acompáñanos.